Hola, bienvenidos a Español Chess Base India y para hoy un video sobre un tema del que se ha estado hablando mucho en todo el mundo, tanto ajedrecistas como no ajedrecistas, y es de la serie de Netflix Queen's Gambit o Gambito de Dama. Y entonces tengo que hacer una confesión. Yo no tenía Netflix, más por el hecho de que yo siempre que estoy viendo como una película o algo que no sea de ajedrez, me siento como, ¿será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que debería estar entrenando? La conciencia ahí está como Ángela, hay que entrenar. En fin, pero ¿qué pasó? Yo siempre escuchaba los 100, Juego de Tronos, y no, pues en realidad no era tan curiosa. Pero llegó esta serie y me obligó a tener Netflix. La disfruté mucho en realidad y la terminé, yo creo que como todos los ajedrecistas en máximo 2 o 3 días. Entonces quiero compartir con ustedes mi partida favorita de la serie, que por cierto no está de más decir, Kasparov tuvo mucho que ver en esta serie y fue él el que guió en cuanto a ajedrez, en cuanto a las partidas que salen en Queen's Gambit, qué partidas eran como las más interesantes para que salieran. Esta fue jugada entre Harry Beltic y Beth Harmon, la protagonista y el otro muchacho, que por cierto es un actor de Harry Potter. Yo lo identifiqué muy fácil porque soy súper fanática de Harry Potter. Vamos a mirar cómo transcurrió esa partida. La partida entonces comenzó con una defensa Caro-Kann. Fue jugada en 1955 entre dos jugadores muy importantes en esa época. Yo estuve investigando un poco y este jugador de pesas blancas, ahí están los nombres, yo de verdad que es que pronunciar este nombre es complicado, Smetinov contra Kasparian. Lo que más me gustó de esa partida fue el juego por las casillas blancas que tuvo el jugador de piezas blancas, perdón, y cómo utilizó esa ventaja posicional para imponerse. ¿Qué más? Kasparian pudo investigar que era considerado y es aún considerado uno de los más grandes compositores de estudios en finales. Así que, como podemos ver, son dos jugadores fuertes. Y quien le dio vida a esta partida entonces en la película fue la protagonista Beth Harmon contra Harry, Harry Beltic, dos muy buenos actores por cierto, y comenzaron con una defensa francesa E4 C6, caballo F3 D5. Recordemos que acá también en vez del caballo F3 se puede jugar la variante de D4, y la línea principal es esta donde se llega a un medio juego súper igualado, donde se enrocan largo y bueno, yo recuerdo hace muchos años la línea que utilizaban muchos jugadores para hacer su partida a tablas. Pero bueno, acá Niels Medinov, o sea Beth, y decidieron la jugada caballo F3, vino D5, caballo C3, alfil G4, H3. Normal, desarrollo de piezas. El negro decide cambiar el alfil por el caballo para llegar a esta estructura, una estructura ahí como de eslava, de semi-eslava en el gambito dama, pero sin el alfil de casillas blancas, que estaría muy malo allá, ¿cierto? G3 se jugó. D3 también podría jugarse esta continuación con la idea de enrocarse largo y tener algún ataque en el flanco rey, pero jugador de pieza blanca se decide por G3 y a G6, alfil G2, alfil G7, viene enroque y caballo D7. Por el momento desarrollo normal de piezas, vino dama E2, una jugada más que todo profiláctica, quitándose de cualquier amenaza de caballo E5, de pronto dándole paso a un F4, F5 en algún momento. Recordemos que ya tenemos pareja de alfiles y por lo tanto tenemos que intentar abrir la posición de alguna manera. No siempre, pero hay que intentarlo. D4, caballo B1, y ese caballo B1 nos pone en la situación de que tenemos que mirar cómo vamos a recolocar ese caballo.
Se me ocurre quizás un D3, caballo D2, caballo C4 y A4 para sostener ese caballo en C4 podría ser algo interesante. Miremos que decido jugar Medinov, perdón. Jugaron E5 y luego D3, caballo E7, F4. Jugada muy lógica que está intentando una incursión en el flanco rey. Vamos a mirar si en realidad quiere el avance o el cambio en E5. Diría yo que el avance, porque ese cambio en E5 pondría muy fuerte el caballo de piezas negras en E5. Vamos a mirar. Vino dama C7, A4, enroque y F5. El A4 detiene un poquito la posible expansión del flanco dama del negro, que sería lo normal en esta posición, el blanco atacar el flanco de rey y el negro en el centro o en el flanco dama. Entonces a F5, F6, imagino que querrá cerrar con G5, caballo D2 y alfil H6. Bueno, en realidad quiere el cambio de alfil de casillas negras. Miremos que acá estos peones centrales hacían que el alfil no fuera no fuera fuerte en G7, entonces es la idea. Vino rey H2 y rey H8. Bueno, F por G6, H por G6, cambios normales, al blanco le conviene abrir. Caballo F3 y alfil por C1. Al cambio, a la retoma se jugó caballo C5. Acá empieza ya un poquito la maniobra de la que les hablaba sobre las casillas blancas, pero de momento la posición negra aún es sólida, o sea, no hay como el rey en realidad está un poquito no demasiado seguro, pero tampoco hay piezas blancas tan encima como que puedan aprovecharlo inmediatamente, ¿cierto? Acá que vino C3, jugada admirada, muy interesante esta jugada, porque desde ese año 1955 ya podemos ver un ajedrez muy interesante donde tenemos la idea de jugar por las casillas blancas, quizás en el flanco rey, pero ese C3 es importante. Si la posición se abre, este señor que está acá, este señorito va a ser más fuerte. El negro jugó caballo B3, muy buena jugada. ¿Qué pasa si el negro cambia en C3? Simplemente se retoma y cuando caballo por A4, D4, intentando lo más posible abrir la posición. Y a las recapturas, ahora la posición del blanco puede ser mejor, muy buena, el alfil se va a activar y ahora sí la posición de este rey negro va a ser mucho más débil. Entonces, por lo tanto, Kasparian decide jugar caballo B3, Kasparian decide jugar caballo B3 y vino torre CD1, torre AD8, caballo H4, dama C8, muy interesante. ¿Por qué? Porque el plan del blanco era jugar dama G4, empezar a pasar las piezas, alfil F3 y dama E6, alfil G4, dama F7. Dama F7 no es una jugada muy precisa, era más correcto dama G8. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. ¿Qué pasó en realidad en la partida? Porque dama F7 vino caballo F3. ¿Qué estamos amenazando? Caballo G5 seguido de caballo E6. Entonces ahora le tocó quitarse a Kasparian y vino H4, o sea, perdió un tiempo innecesariamente. Rey G7 y torre F2. Torre D6, torre F1. Miren que todo es muy lógico, ya el ataque va a ser en la columna F y las casillas blancas. Vino torre D8, no sabía qué hacer el jugador de piezas negras, dama C2, B6. Miremos que es mucho más fácil de jugar la posición blanca, porque si uno se pone acá a pensar qué puedo jugar con negras, cuál es el plan. Miren que él ya está haciendo una especie de jugadas que no, pues sin sentido, como paso, 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 y ahora el blanco es el que tiene la iniciativa. H5 vino, C4 era muy interesante. De hecho, en la serie, en Queen's Gambit, Gambito de Dama, se habló mucho sobre esta jugada, que esta a continuación era muy buena. En una de las escenas ellos hablan sobre esta variante.
Pero bueno, Beth Harmon en la serie y en la vida real, Niesmedinov decide jugar H5, C5 y H por G6. D por C3, B por C3. Hasta el momento el blanco está logrando su objetivo, que es abrir la posición, fortalecer más sus piezas, ponerlas más activas y debilitar más el rey enemigo, ¿cierto? Entonces vino C4. Yo creo que ese C4 ya busca intentar rápido, no sé, meter el caballo en C5, llevar el caballo a la defensa, no sé. O sea, sí, Kasparian decide que tiene que intentar defenderse lo más activamente posible ahora. Entonces D4, muy buena jugada, y A por D4, C por D4. Cuando se captura, simplemente se cambia todo y Niesmedinov se da cuenta que sacrificó su peón, pero esta torre quedó en D4 y no va a poder llegar a tiempo a la defensa del rey. Miremos cómo, porque tenemos E5, aprovechando que ese peón está clavado, y cuando F5, alfil por F5, y se hace, ¿qué pasa si el negro captura la torre en vez de F5? Simplemente viene jaque y ya se gana la partida. Rey H6, ¿qué pasa? Miremos. Es que son, ya es ya que, por ejemplo, yo puedo tomar acá, tengo un peón en E7, ¿quién va a parar ese peón? Nadie. Así se recaptura acá, simplemente tomo y ya ese peón es imparable. Si en vez de torre por G4 el negro juega dama H8, tapamos y F5. Esta parecía que era la mejor defensa en mi punto de vista y en lo que pude analizar, porque en lo que el negro jugó, que fue F5 directa, simplemente tomamos. A todas las recapturas son varios peones de ventaja y un rey mucho más inseguro que el nuestro. Entonces a dama D5, que es mejor que la recaptura, ya se amenaza por acá un torre H8, o sea, al menos es más activo, pero había una doble admiración para alfil E6. Muy bonita jugada, así, dama por alfil, torre por torre. Y si la de la partida, torre H8, tapamos y a caballo por G6, torre F7 jaque. ¿Qué pasó luego en la partida? Que a rey H6, tratemos todos de pensar, juegan blancas y ganan en muy pocas jugadas. En realidad era un mate de 7 jugadas, pero ya si vemos la primera, llegamos rápido a la conclusión. Si uno logra encontrar por cálculo y por intuición esta jugada, sabe que es la jugada correcta y llega al mate en las siguientes. Como ya yo sé que todos la vieron muy bien, la jugada es dama por G6, jaque, jaque, jaque. Mire, es una seguidilla el negro solamente puede hacer únicas. Jaque, ¿qué pasa si acá rey G7, torre G5 y se transpone a lo mismo, torre G5 y torre H5, rey H7, torre H5, torre G5 y mate en F5. Así terminó esta partida, y esta partida de maniobra en las casillas blancas ha sido catalogada una de las mejores partidas del jugador de casillas blancas, Rashid Niesmedinov. 1955, jugada en Espartaquiada. No sé, nombres muy raros. Es un placer saludarlos siempre, espero comentarios, sugerencias, y quienes no se han suscrito al canal, muchachos. A ver, yo no sé, yo creo que este comentario va mejor para el tercer video de cómo es vivir en India, cómo son los indios, cómo se apoyan entre ellos. Si algo no nos parece o no estamos de acuerdo, hablamos con nuestro amigo, le damos consejos, deberías mejorar en esto, cambiar esto, en fin. Pero les invito a que se suscriban, que estén siempre en contacto, y hasta la próxima. Chao.